Bienvenidos a esta sesión, súper. Y bueno, voy a comenzar con una estadística que es importante como para setear, ¿no? la base. Fíjense que esto nos lo dice Gartner. Esto son obviamente estudios y análisis que se hacen a nivel global. Y nos dice que para el 2025, más del 85% de las organizaciones a nivel global van a estar corriendo aplicaciones containerizadas en ambientes productivos, es decir, no solamente ya en pruebas, sino también en ambientes de producción. Y esto significa un incremento, si lo comparamos con 2019, que teníamos un 35% aproximadamente. ¿Ok? ¿Por qué es importante tener esto en cuenta cuando vamos a hablar de soluciones containerizadas y soluciones nativas en la nube? Porque básicamente estos análisis nos dan una predicción bastante interesante de cómo es el crecimiento de estas soluciones containerizadas, ¿no? Fíjense que para hoy, o sea, y esto obviamente basado en estudios de IDC, de Gartner, de todas estas firmas que realmente se encargan de hacer todas estas estadísticas, ¿no? Para el 95% de las nuevas aplicaciones de hoy en día van a usar contenedores o ya están usando contenedores, ¿ok? Ya para el 2022, el 75% de todas las organizaciones a nivel global van a estar corriendo aplicaciones containerizadas, ¿ok? Y esto va a crecer para el 2025. Y fíjense que el 50% de estas aplicaciones containerizadas no solamente van a estar en la nube pública, que también es algo que hoy en día tenemos esta duda, ¿no? De, bueno, ya todo va a ir o a todo va a migrar a la nube pública, y realmente no es tan así. De hecho, también desde nuestra experiencia vemos que esto va a ser un mundo híbrido, básicamente con algunas cargas de trabajo en la nube pública, por supuesto, y otras cargas de trabajo en la nube privada. Bien, entonces, ¿qué nos dice todo esto? Bueno, de aquí unos 5 años, que en verdad uno lo ve como muy, muy futuro, pero básicamente pasa súper rápido. Todas estas aplicaciones que se van a ir construyendo en los próximos 5 años van a utilizar métodos y arquitecturas cloud native o nativas de la nube. ¿Ok? Entonces, en base a eso, justamente esta sesión queremos enfocarlo en qué soluciones, ¿ok? O cuáles son las soluciones que tenemos con VMware y Dell, por supuesto, para abordar todas estas soluciones cloud native o nativas en la nube que hoy en día se han visto bastante y justamente la vamos a ir viendo más a menudo. ¿Ok? Todos estos conceptos que realmente están ya en la industria, ya no es algo que vemos en futuro, sino que ya está dentro de nuestro día a día. Y básicamente es eso, ¿no? Hablar de las soluciones, de las características. Entonces, de nuevo, esta sesión es para ustedes. Es un poco continuando con las sesiones anteriores. Así que cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, nos las pueden hacer por chat o directamente abrir el micrófono y preguntarnos, porque la idea es que aprovechen la sesión. Eh, y bueno, y por supuesto aclarar dudas, comentarios abiertos a lo que quieran compartir con nosotros. Bueno, mi nombre es María Fernanda Laverde. Para los que no me conozcan, mi rol actual es especialista de hiperconvergencia y convergencia para Cono Sur, es decir, Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Yo estoy basada en Chile, entonces desde ya, bueno, a su disposición, cualquier pregunta, cualquier duda, lo vamos revisando. ¿Ok? Ahora, para entrar de lleno en el tema de hoy, que es todo esto de las soluciones containerizadas con VMware y Dell y soluciones cloud native o nativas en la nube, siempre empiezo, me gusta comenzar con, con los conceptos, ¿no? Como para setear la base para el tema principal, que es todo esto de cloud native, que es todo esto de aplicaciones nativas en la nube, que este concepto que realmente ya vamos a empezar a escuchar mucho más a menudo. Fíjense que esto es una definición del Cloud Native Foundation y nos dicen que, bueno, básicamente las tecnologías Cloud Native o nativas de la nube nos ayudan o ayudan a las organizaciones a construir, desarrollar eh, eh, e implementar aplicaciones de una forma escalable, ¿ok? En distintos ambientes, y estos ambientes obviamente lo ideal es que sean dinámicos. ¿Cuáles son estos ambientes dinámicos? Por supuesto, la nube pública, la nube privada y la mezcla entre ambas, que es donde entra la nube híbrida, ¿ok? Entonces, conceptos como contenedores, service mesh, microservicios, APIs, van a estar súper ligados a todas estas definiciones de cloud native o de nativos de nube, porque básicamente son la base cuando construimos este tipo de soluciones. Bien, fíjense que hoy en día, o sea,
la mayoría de las aplicaciones que nosotros utilizamos, o que probablemente la mayoría o todos conocen, Netflix, Uber, todas estas plataformas realmente se basan en estos conceptos de microservicios, de contenedores, de aplicaciones nativas en la nube. Y justamente la idea de esta sesión es ver por qué, ¿ok? Básicamente las definiciones, por qué utilizamos este tipo de tecnologías eh, hoy en día, ¿ok? Y las características y diferencias que tienen con una arquitectura tradicional. Todo esto, o sea, realmente el tipo de tecnología que vamos a ocupar o que las organizaciones ocupan, que va a depender, yo diría como un 80-90% del tipo de aplicaciones o de cargas de trabajo que va a implementar dicha organización. ¿Por qué decimos esto? Porque básicamente hoy en día las cargas de trabajo o las aplicaciones son las que llevan la batuta. Es decir, ellos dicen, mira, yo soy la aplicación, yo necesito tales requerimientos, yo voy a correr sobre una infraestructura con tales características, yo necesito que me des tanto ancho de banda, tanta memoria, tanto almacenamiento. Entonces, dependiendo de esos requerimientos, es que nosotros vamos a armar la infraestructura base, ¿ok? Para poder generar este gran performance que necesita esa aplicación en particular. Entonces, hoy en día vemos dos grandes divisiones en términos de aplicativos. ¿Ok? Los aplicativos o los workloads existentes, los workloads tradicionales, y los workloads basados en nube o nativos de nube, ¿ok? Que ya revisamos el concepto. Entonces, cuando hablamos de aplicaciones tradicionales o workloads existentes, nos referimos a aplicaciones monolíticas. Es decir, cuando tengo una aplicación que tengo un código completo, ¿ok? Que este código no puede dividirse, sino que básicamente está armado, por ejemplo, en un servidor físico o en una máquina virtual, donde realmente el desarrollador construye el código completo, la aplicación completa. ¿Ok? Mientras que en un ambiente cloud native lo que hacemos es que esta aplicación la dividimos en estructuras mucho más pequeñas, autocontenidas, ¿ok? Y por eso es que viene el nombre de microservicios, donde yo esta aplicación realmente no necesito construirla de una forma completa, como un bloque, sino que básicamente la puedo dividir en estructuras mucho más pequeñas que puedan ser mucho más fácil de moverlas en distintos ambientes, de transportarlas. Y justamente cuando hablamos del ambiente nube, es una base importante poder tener em, o poder transportar esta aplicación de forma mucho más fácil. ¿Ok? Si lo vemos como una analogía, que me gustó bastante, fíjense que cuando hablamos de un ambiente tradicional, una aplicación monolítica, aquí se hace un ejemplo bastante interesante. Imaginemos que tenemos nosotros el, el David de Miguel Ángel, por ejemplo, y lo vamos a restaurar. Entonces, cuando hablamos de un ambiente tradicional, ¿ok? La analogía es que, bueno, para que el equipo de la parte posterior pueda seguir, bueno, el equipo, no sé, que se encarga de la parte superior tiene que terminar, ¿ok? Para poder darle el paso al otro equipo. Que es una situación donde realmente tenemos que esperar que el otro equipo pueda terminar, ¿ok? Porque básicamente no podemos dividir el monolito o la estatua en partes más pequeñas. Y obviamente aquí vamos a tener mucho más tiempo de implementación, mucho más tiempo de restaurar nuestro proyecto, ¿ok? Cuando hablamos de microservicios, lo que hacemos es desacoplar todas estas partes y decir, bueno, ¿por qué no dividimos la estatua? En este caso, lo dividimos en pequeñas partes donde cada uno de los equipos está o se encarga de forma autónoma de restaurar esa parte y cuando ya esté listo, bueno, obviamente se lo pasa al, al orquestador, en este caso un robot, que va a encargarse de poder armar de nuevo la estatua ya obviamente restaurada. Entonces, obviamente aquí cuando hacemos esta desagregación de partes, damos obviamente mucha más automatización a la operación y por supuesto ahorramos mucho más tiempo eh, en términos operativos. ¿Ok? Entonces, un poco la analogía que me gustó porque básicamente se adapta muy bien a lo que es esto de una aplicación monolítica a una aplicación contenerizada. ¿Ok? Si nos vamos un poco ya a la parte más técnica, que para ir como viéndolo un punto de vista distinto, es lo mismo. O sea, cuando hablamos de monolito o un ambiente monolítico, básicamente es un ambiente al que estamos acostumbrados o al que estábamos acostumbrados hasta ahora, que es un ambiente cliente-servidor, donde la aplicación está construida como un todo, donde todos los componentes están interconectados y no lo podemos dividir. ¿Bien?
Cuando hablamos de un ambiente de microservicios o ya basados en microservicios, lo que hacemos es desacoplar todos estos componentes, ¿ok? En estructuras mucho más pequeñas, autocontenidas, que realmente son muy fáciles de transportar. Y eso es lo que buscamos cuando hablamos de un ambiente nube o multicloud o nube híbrida. ¿Ok? Porque básicamente necesitamos que esta transportabilidad de las aplicaciones pueda ser de una forma mucho más rápida, mucho más fácil. ¿Bien? Entonces, todas estas arquitecturas, por supuesto, existe un método de cómo implementarlas, cada una tiene sus distintas características, sus distintos requerimientos, y aquí es donde entra realmente el tipo de infraestructura que vamos a ocupar para desarrollar cada una de las aplicaciones. Aquí voy a hacer un paréntesis y realmente no es que las aplicaciones monolíticas van a desaparecer de un día a otro, no. De hecho, hay aplicaciones que hace mucho sentido correrlas en ambientes monolíticos. Por ejemplo, una aplicación que necesita mucho performance, por ejemplo, una aplicación de analytics, de análisis de datos, donde realmente hace mucho sentido que viva en un tema monolítico, sin ningún problema. Pero por supuesto, cuando ya estemos hablando de aplicaciones cuyo objetivo es que viva en la nube, básicamente en cualquiera de las nubes, pública, privada o híbrida, que sea fácil de transportar, aquí es donde empezamos a ver este concepto de microservicios de contenedores. ¿Ok? Ahora bien, si le damos un doble clic a esto, cuando hablamos de un ambiente tradicional, bien, donde tenemos nuestra aplicación en un ambiente tradicional vive en una infraestructura física, netamente, aquí recordemos que siempre necesitamos básicamente una infraestructura eh, física que nos permita tener la base para armar lo que queramos armar, bien sea en la nube privada o la nube híbrida o la nube pública. Normalmente cuando hablamos de la nube pública, nos olvidamos de la infraestructura y está bien. Pagamos un servicio mensual, un fee mensual, y lo que pedimos a la nube o al proveedor de nube es un SLA específico. Y está perfecto. Pero igualmente la nube pública, yo siempre he dicho que cuando hablamos de Azure, Google o Amazon, imaginemos que, bueno, son edificios enormes, llenos de fierro, llenos de hardware, ¿ok? Que nosotros no lo veamos es otra cosa, pero existen, ¿ok? Existen. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos armando un ambiente de nube on-premise, sí tenemos que enfocarnos en que esa infraestructura sea fuerte. Pero bueno, básicamente cuando hablamos de ambientes tradicionales, por supuesto, hablamos de una infraestructura física que va a ser nuestra base, ¿ok? Un sistema operativo y en este sistema operativo, sobre él va a vivir la aplicación que estemos desarrollando. Este es un ambiente tradicional llamado bare metal también, o ambiente físico, que todavía podemos encontrarnos en algunos data centers. El otro enfoque, el segundo enfoque, sería un ambiente virtualizado donde igualmente partimos de una infraestructura física base, ¿ok? Y la diferencia de un ambiente tradicional o un ambiente físico es que acaba de existir un hipervisor, que básicamente es un sistema operativo que nos permite virtualizar dentro del ambiente, y vamos a tener nuestras aplicaciones, en este caso, corriendo máquinas virtuales, que es como ya estamos acostumbrados hasta el momento, ¿ok? Y esto es una aplicación monolítica donde la aplicación completa va a vivir en esa máquina virtual, ¿ok? Y vamos a tener distintas máquinas virtuales para distintos tipos de aplicativos. Ahora, cuando hablamos de un enfoque contenerizado, aquí cambia un poco el tema. Fíjense que lo común para los tres siempre va a ser la parte de infraestructura física, ¿ok? Donde va a tener cómputo, va a tener almacenamiento, va a tener red, que es lo que me va a permitir armar la base, mi columna vertebral para mi solución. Pero fíjense que aquí cambia un poco el tema, ¿no? En este caso, lo que vamos a ver es que vamos a tener un sistema operativo que va a correr sobre esta infraestructura y luego vamos a tener un engine de container, un orquestador de contenedores, ¿ok? Donde cada uno, o sea, obviamente vamos a tener esta capacidad de armar microservicios, de construir microservicios en contenedores, donde mi aplicación básicamente no va a ser monolítica, sino que la va a poder desagregar, la voy a poder desacoplar en estructuras mucho más pequeñas, mucho más fáciles de transportar. ¿Ok? Un ejemplo, yo en mi computador, yo me bajé Dockers, que sería un engine container, ¿ok? Y yo puedo ir creando contenedores en mi computador. En este caso, mi infraestructura va a ser mi laptop, que va a tener cómputo, va a tener algún tipo de disco, va a tener networking, mi sistema operativo, que sería Windows, en este caso, mi container engine, que sería Dockers, ¿ok? Que cualquiera se los puede bajar, y puedo crear mis contenedores.
Básicamente es eso como la analogía. Obviamente en computador personal es distinto un data center, pero es la misma base, ¿ok? Los mismos componentes, básicamente. Entonces, cuando hablamos de contenedores, o por definición, para darle un nombre a esto, una definición, básicamente es un paquete que es muy ligero, donde una aplicación va a vivir con todas sus dependencias. Es decir, una aplicación es autónoma para cada contenedor, para cada componente, ¿ok? Y puede ser muy fácil de transportar. ¿Qué logramos con los contenedores? Por supuesto, una eficiencia en la utilización de recursos, porque no es necesario armar una aplicación completa en una máquina virtual que sea súper pesada, que sea difícil de transportar, sino que la divido por componentes, por características. Por ejemplo, si tengo una aplicación, normalmente las aplicaciones tienen distintas partes, ¿no? Tiene el backend, tiene el frontend, tiene la base de datos, y cada una de esas características yo la puedo armar en un contenedor. ¿Ok? Entonces, cuando yo necesite alguna, si necesito el backend de la aplicación, bueno, llamo a ese contenedor. Si necesito el frontend de la aplicación, llamo a ese contenedor específico. ¿Ok? Entonces me hace mucho más ligero el tema de la comunicación. Bien, ¿qué punto importante nos dan los contenedores? También, bueno, aparte de activar estos patrones de microservicios que ya hemos conversado, ¿no? Esta capacidad de que sean mucho más ligeros, que sean mucho más fáciles de transportar, también puedo correrlo en cualquier lugar. Y ese anywhere o cualquier lugar es, bien sea nube privada, nube pública o nube híbrida, ¿ok? Que sea transparente finalmente para el usuario final. Y por supuesto va a tener un desarrollo mucho más escalable. ¿Ok? Ahora, continuando con las analogías, que me encanta porque igual nos hace como afianzar conocimientos, cuando hablamos de contenedores, fíjense que cuando se habla de un ambiente tradicional, máquinas virtuales, normalmente nos tenemos que preocupar que el software que estamos corriendo haga match con el hardware que estamos ocupando. Porque cuando vamos a mover una máquina virtual, tenemos que fijarnos que, bueno, qué sistema operativo está usando, qué tipo de infraestructura estamos ocupando, si finalmente el hardware que estamos utilizando se adapta realmente a toda la parte monolítica de la aplicación que vive en esa VM, ¿ok? Y cuando hablamos de contenedores, fíjense que es un poco, o sea, un poco no, es mucho más fácil en términos de interoperabilidad, porque básicamente la aplicación está dividida en pequeños pedacitos, ¿ok? Que yo puedo llamar en el momento que los necesite y puedo construirlos, puedo desarrollarlos en muchos más ambientes, que de una forma más expedita. Bien, entonces, es básicamente este enfoque. Cuando hablamos de la nube, necesitamos que todo esto sea lo más fácil posible de transportar, de configurar, de llamar, o sea, de utilizar básicamente. Y es por eso que hace mucho sentido cuando estemos hablando de cuando la organización realmente quiere entrar en este mundo de la nube, que básicamente es un modelo operativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando dentro de la organización nos dicen, bueno, ¿sabes qué? Esto me hace súper sentido, yo quiero tener todo en contenedores o me hace mucho sentido que mis aplicaciones o que el 60% de mis aplicaciones hoy en día corran en contenedores. Entonces, es aquí donde entran conceptos también distintos que nos ayudan a orquestar estos contenedores. ¿Qué pasa? El ejemplo que les puse antes. Yo, por ejemplo, en mi computador me bajé Docker y tengo, no sé, 3, 4 contenedores donde cada uno, un ejemplo, tengo una máquina Linux, en el otro tengo una aplicación estructurada, lo que sea. Tengo 4 o 5 contenedores. Perfectamente yo los puedo administrar. Pero ¿qué pasa cuando tengo, no sé, 600 contenedores? O sea, un banco que está desarrollando una aplicación y esta aplicación, eh, el desarrollador le dijo, mira, estos son tantos pods de contenedores con 600 contenedores. Estoy poniendo un número. ¿Qué pasa con esta situación? Necesitamos un orquestador de contenedores que nos permita administrar todos estos procesos de una forma mucho más rápida. Entonces, cuando hablamos de orquestación de contenedores es donde entra Kubernetes, ¿ok? Que básicamente es un orquestador de contenedores y nos permite tener una administración mucho más centralizada y obviamente tener mucha facilidad en términos de configuración. Bien, fíjense que la estructura es la misma que conversamos antes. Está la infraestructura, está el sistema operativo, está el engine de contenedores, pero en este caso le ponemos una capa adicional que es la que nos va a permitir orquestar los contenedores. Bien. Ahora bien,
esto es como conceptos para poder entrar en la solución y podamos ya identificar cuáles son cada uno de los componentes cuando hablamos de un VxRail con Tanzu. Bien, entonces, para ir entrando ya en la solución, vamos a dividirnos como en dos grupos. Vamos por la infraestructura, ¿ok? Y luego la parte de software, básicamente. Entonces, cuando hablamos de infraestructura, recordemos que siempre necesitamos una base sólida, y más cuando estamos hablando de una nube privada o cuando queramos construir nuestra nube privada dentro de nuestra organización, es importantísimo que tengamos una infraestructura sólida, obviamente que nos dé la base para poder armar toda el bundle de nube. Entonces, de cara a la infraestructura es donde entra VxRail, ¿ok? Como solución hiperconvergente, como solución física, donde vamos a armar un clúster de nodos hiperconvergentes con VxRail, ¿ok? Que esto fue un poco lo que conversamos en la sesión anterior, pero para los que no pudieron estar o para los que son nuevos en, este, en estos conceptos, VxRail es una solución hiperconvergente, bien, de DLMC, que nace de la mano con VMware. ¿A qué voy con esto? Es una solución que en su momento Dell, o los ingenieros de Dell, los ingenieros de VMware, unieron fuerzas y dijeron, bueno, yo soy el número uno en hardware, yo soy el número uno en software, ¿por qué no creamos una solución conjunta que desde fábrica, que nazca desde fábrica integrada? Bien, entonces justamente es donde entra este concepto de hiperconvergencia con VxRail, y por eso les digo que es la única solución hoy en día de la industria que tiene este nivel de integración con VMware. Bien, es importante mencionarlo, yo sé que suena un poco marketing, pero realmente es importante destacar las ventajas y los diferenciadores que existen en cada una de las soluciones, porque esto, fíjense que es un screenshot de la página de VMware que dice, mira, yo como virtualización puedo y funciona realmente en servidores que estén listos para correr VMware, que son los llamados Base and Node, sin ningún problema, eso no va a cambiar, porque lo bonito de la virtualización es que pueda funcionar en cualquier hardware que esté validado para, pero cuando hablamos de soluciones llave en mano hiperconvergentes, que tienen una coingeniería con un vendor en particular, es donde entra DLMC VxRail. ¿Ok? Entonces, viene desde fábrica, no es algo simplemente de un soporte unificado, que es llamar a Dell y vas a tener un único punto de soporte. No, esta integración viene desde fábrica, que desde cómo está construido el equipamiento, a nivel de las APIs, cómo esto se comunica internamente. Entonces, partiendo de ahí, que es la base sólida de hardware, ¿no? Que va a ser nuestra columna vertebral para todo lo que vamos a armar después, a futuro o en el proyecto que estemos pensando, básicamente nos da esta apertura, ¿ok? De armar una infraestructura que nos pueda permitir desarrollar distintas cargas de trabajo, distintos aplicativos, no solamente cuando estamos hablando de contenedores, que obviamente es el foco de hoy, que por supuesto estamos hablando de un ambiente cloud native, contenedores, Kubernetes, sino que también nos dé esta base dentro de nuestro data center para correr distintos tipos de aplicaciones, ¿ok? Bases de datos, software de analytics, BDI, por ejemplo. Entonces te da una infraestructura sólida, ¿ok? Que básicamente parte de la madurez de VxRail la da el market share, o sea, la penetración que ha tenido en el mercado, la madurez que tiene a lo largo de los años, la cantidad de nodos instalados a nivel global y también a nivel LATAM, ¿ok? A nivel Latinoamérica, enfocándonos más en nuestras regiones, que sería Argentina, Chile, hay más de 600 nodos instalados en distintos clientes, ¿ok? Y con distintos usos, bien sea, o sea, escritorios virtuales, cargas de trabajo tradicionales, contenedores inclusive, ambientes de nube. Entonces, el feedback que nos han dado todos estos clientes realmente es bastante interesante porque, como les digo, es muy versátil cuando estemos hablando de VxRail como plataforma hiperconvergente, ¿ok? Para muchos casos de uso. Entonces, ¿qué nos garantiza tener una infraestructura sólida? Por supuesto, una base fuerte, bien, para poder desarrollar toda esta suite o todo este bundle de aplicaciones containerizadas, aplicaciones cloud native. ¿Ok? Entonces, teniendo esta base como esta infraestructura como base, ¿ok? Vamos a hacer el, el engagement o el enganche con la otra parte, que sería la parte de software,
¿ok? Que es donde entra la suite de VMware Tanzu. ¿Cómo se relaciona esto con VxRail? Básicamente, VMware Tanzu no es nada más que un catálogo de servicios y productos de VMware, ¿ok? Orientados a la parte de containerización, que obviamente va a ayudar a las organizaciones a poder construir aplicaciones modernas, va a ayudar a las organizaciones a correr Kubernetes de grado empresarial. ¿Se acuerdan que Kubernetes básicamente es el orquestador de contenedores? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace Tanzu? Tanzu dice, bueno, perfecto, yo soy la suite empresarial de VMware que va a hacer o va a servir del orquestador de contenedores de la organización. ¿Ok? Como punto importante no im- como dato curioso, básicamente Kubernetes es público, o sea, fue desarrollado por Google y realmente está abierto a la industria, o sea, no es algo que pagas por tener Kubernetes. Lo que hacen los distintos vendors de tecnología es, bueno, tomar este código y armarlo de forma empresarial con un soporte, con obviamente mucho más features y ponerle nombres. Entonces, la suite de orquestación de contenedores de VMware se llama Tanzu. ¿Ok? Google tiene la suya, que se llama Anthos, Azure tiene la suya, creo que es Azure Arc. Entonces, cada uno le da sus distintos nombres. Pero básicamente, con esta suite, lo que hacemos es poder construir, desarrollar y administrar Kubernetes, contenedores de grado empresarial. Bien, ese es como el concepto de Tanzu. Ahora bien, cuando hacemos doble clic y decimos, bueno, ajá, pero Tanzu es un bundle, es un catálogo, ok, pero ¿qué puedo lograr con esto? Bueno, cuando hablamos de Tanzu, si hacemos un doble clic, fíjense que hay tres grandes áreas, ok, que nos va a permitir a nosotros como organizaciones eh, tener esta capacidad de escoger, ¿ok? De acuerdo a qué grado de complejidad o qué grado de evolución tengamos dentro de nuestro data center. Esta suite, que es bastante completa, nos va a permitir correr contenedores, construir aplicaciones containerizadas y administrarlas, ¿ok? Entonces, cada uno de estos ítems o features finalmente lo podemos ir armando dentro de nuestro data center al paso que necesitemos. ¿A qué voy con esto? Que no necesariamente tenemos que empezar con la suite completa de Tanzu, porque básicamente la idea con esto es que podamos ir creciendo en términos de necesidades. O sea, si en el año uno yo solamente necesito correr o probar contenedores, bueno, yo puedo hacerlo de esa forma básico, o sea, tener un Tanzu Basic, correr los contenedores, probarlos, ver cómo funciona. Si más adelante, en el año 2, en el año 3, ya mi organización creció en términos de desarrollo y tengo un equipo de desarrollo que puede construir aplicaciones, entonces, bueno, simplemente añado bloques, voy añadiendo bloquecitos de Lego y voy creciendo, voy cultivando esta solución, ¿ok? Y le voy añadiendo features adicionales, características adicionales que me van a permitir, obviamente, que mi organización crezca en ese camino, en ese objetivo. ¿Bien? Entonces, veamos Tanzu como un stack, como un bundle, ¿ok? Donde podemos ir escogiendo qué tipo de característica vamos a ocupar en el momento de la implementación de nuestro proyecto, de nuestro objetivo en ese momento, y podemos ir cultivando de a poco con distintos tipos de características adicionales, ¿ok? Ahora bien, ¿cuál es la parte aquí interesante también? Bueno, que a mí me parece todo esto interesante, pero una de las partes interesantes también de Tanzu y uno de los diferenciadores básicamente con otros de la industria es que es la integración. O sea, es que esto está integrado básicamente a nivel de kernel con vSphere. ¿Ok? Y esto es un punto súper, súper importante. Siempre que hablemos de estos proyectos, cuando hablemos de nube privada, cuando queramos armar proyectos de containerización, normalmente también tenemos la parte de virtualización. O sea, que normalmente dentro de las organizaciones existen los dos tipos de cargas de trabajo que vimos anteriormente, containerizadas y virtualizadas. Entonces, el hecho de que Tanzu esté integrado a nivel de kernel con vSphere nos va a dar muchas ventajas porque vamos a tener una plataforma completa donde vamos a poder tener nuestro ambiente virtualizado, nuestro ambiente containerizado y lo vamos a administrar de una sola plataforma que sería el vCenter. ¿Ok? Porque acuérdense que todo esto es VMware, básicamente. Entonces, en este caso, cuando hablamos de Tanzu con vSphere, bien, tenemos distintas opciones.
vSphere con Tanzu, que es cuando el cliente realmente necesita o quiere correr aplicaciones containerizadas, quiere una forma rápida y decir, bueno, mira, sabes que yo tengo máquinas virtuales, pero quiero entrar en este mundo de contenedores, ¿qué me recomiendas? vSphere con Tanzu es la opción. ¿Ok? Tienes tu vCenter, tienes tu vSphere con las máquinas virtuales como siempre las conoces o las has conocido, y la parte de contenedores con los pods de Tanzu, los pods de Kubernetes, ¿no? Que obviamente están basados en Kubernetes, y puedes administrar ambas plataformas. Bien, si ese mismo cliente u otro cliente nos dice, bueno, sabes que me encanta esto, pero también quiero tener una visión un poco más allá, un pasito más allá, un escalón más, quiero un ambiente de nube, o sea, más allá de tener contenedores y VMs, quiero un ambiente de nube también, con un dashboard general, donde puedo administrar contenedores, virtualización, puedo generar tipo un marketplace de nube o tipo, está el VMware Cloud Foundation con Tanzu, que básicamente es la suite más completa cuando estemos hablando ya de una nube privada, ¿no? Cuando queramos generar una nube privada dentro de nuestro dataset. ¿Ok? ¿Qué nos permite tener, o qué logramos con esto de esta integración de Tanzu con vSphere? Bueno, por supuesto aquí, como les mencionaba antes, tener esta relación entre los equipos de desarrollo y los equipos de TI, porque básicamente yo voy a tener el vCenter, que es donde voy a poder administrar las máquinas virtuales y mis contenedores. No necesito un ambiente distinto, ¿ok? Donde el desarrollador tenga que abrir un ticket y decir, bueno, sabes que necesito un recurso para armar mis pods de contenedores. No, realmente todo esto va a estar automatizado a través de una sola plataforma que va a ser el vCenter. ¿Ok? Entonces, separo esta brecha que hoy todavía existe entre el equipo de TI y el equipo de development, ¿ok? Y justamente creo esta consistencia entre ambos, que es donde entra toda esta definición de DevOps, ¿no? La mezcla entre development y operations. Entonces, al acortar esta brecha, obviamente gano mucho en términos de timing, de tiempo, de eficiencia, porque ya los recursos están, entonces no necesito tener o darme la vuelta para pedir los recursos de VMs o pedir recursos de almacenamiento o recursos de memoria, sino que todo puede ser mucho más automatizado, ¿ok? Porque todo está incluido, o sea, todo está integrado a nivel de kernel con vSphere. Por eso lo importante o la diferencia que esto tiene en relación a otros competidores, ¿no? A la industria en general. Entonces, lo que hacemos con esto es básicamente rearquitectar un poco vSphere y decir, bueno, perfecto, tengo mi vSphere, como siempre lo he conocido, pero le doy este plus, ¿ok? Este feature adicional, que va a ser mi supervisor cluster, que básicamente es el orquestador de contenedores y que me va a permitir a mí poder armar pods de contenedores, clúster de Kubernetes y también las máquinas virtuales que pueda tener dentro de mi organización. ¿Ok? Te da un ambiente completo para que tú puedas administrar toda tu operación desde el mismo, desde la misma plataforma, ¿no? En este caso sería el vSphere, el vCenter. ¿Bien? Entonces, si se fijan, este modelo de consumo o sea, no es algo relativamente distinto a lo que ya estamos acostumbrados a ocupar, sería solamente un componente adicional que se sumaría dentro de la opción que tengamos dentro de nuestro data center. Y aquí de nuevo se abre un conjunto de opciones que dependiendo cuál sea el objetivo de la organización. Si estamos hablando de una organización que está comenzando, ¿ok? Con temas de contenedores, con vSphere y Tanzu obviamente, hace mucho sentido tener este tipo de deployment, porque básicamente no tienes que cambiar la visibilidad que ha tenido a lo largo del tiempo, en este caso ambientes VMware, solamente tienen que agregarle este componente, ¿ok? Donde va a poder administrar todos sus workloads, tanto tradicionales como ya nativos de nube, ¿no? Containerizados. Entonces, vimos que el hardware y el software eran los dos grandes componentes de esta solución, vimos cada uno bastante resumido, ¿ok? Entonces, cuando juntamos ambos, es donde entra esta solución, donde entra ya la solución armada de VMware Tanzu en VxRail, porque básicamente, ¿ok? Y tratamos de explicárselo como por separado para que más o menos vayan conociendo cómo se vería, pero básicamente esto viene armado y el cliente final lo que ve es simplemente un clúster de VxRail con todo esto ya preconfigurado,
prearmado, bien, donde solamente lo que, lo que va a hacer el cliente final es correr sus aplicaciones, o sea, armar su ambiente, bien sea virtualizado, bien sea containerizado o ambos, ¿ok? Pero básicamente ya esta es una solución llave en mano, o sea, esto llega, va al sitio del cliente, con los nodos específicos que se haya armado según el sizing, según el proyecto, y finalmente viene ya integrado desde fábrica. ¿Ok? Eso es como em, la parte interesante acá. O sea, realmente el cliente no se tiene que preocupar de estar armando el clúster de Kubernetes, de estar instalando features adicionales, porque ya todo está preinstalado, ya todo está desde fábrica integrado. El cliente se tiene que preocupar de, bueno, armar por supuesto los pods, configurar los contenedores y ya obviamente eso es parte de la operación del cliente y todo va a estar automatizado, todo lo va a poder configurar a través del Vicente. Entonces eso es la parte interesante cuando hablamos de esta solución de VMware con Tanzu en VxRail, porque básicamente viene integrado desde fábrica. También hago otro paréntesis, a manera de pregunta. Me han dicho mucho, o sea, y cuando hablamos de esto con los clientes nos preguntan, bueno, pero Tanzu, o sea, VMware Tanzu funciona sobre servidores vCenter Node o servidores X y Z de la industria. Por supuesto que sí, todo te va a funcionar, o sea, todo lo que existe en la industria funciona, ¿ok? Pero cuando hablamos de soluciones integradas, en este caso VxRail, aquí estamos ganando lo que les mencionaba anteriormente, la integración desde fábrica, ¿ok? Como que los componentes físicos del nodo de VxRail hablan directamente con las APIs de VMware, ¿ok? Y obviamente eso te da un nivel de integración mucho mayor que si nos vamos con servidores, inclusive servidores de Dell PowerEdge, ¿ok? Se nota la diferencia, porque obviamente la integración desde fábrica hace que tú puedas olvidar básicamente el troubleshoot, te puedes olvidar todos estos procesos de integración, de que la tarjeta NIC, la tarjeta HBA, si es que la estamos ocupando, o el puerto X tenga el driver adecuado para que funcione con el firmware de VMware. O sea, todos estos procesos que básicamente hay que hacerlo, ya están cubiertos con VxRail, ¿ok? A diferencia, si nos vamos por un ambiente servidores tradicionales, PowerEdge u otros de la industria, tenemos que hacer todos esos procesos más manuales. Entonces, en este caso, lo que hacemos es entregar una infraestructura llave en mano, que el cliente se olvide de todos esos procesos y se enfoque, obviamente, realmente en el core del asunto, que en este caso sería armar una nube privada, una nube híbrida eventualmente. ¿Ok? El otro paso, que esto es un paso, imaginemos que esto es el cliente que quiere armar un ambiente containerizado, virtualizado, que quiera incurrir en este mundo ya de contenedores. El cliente que ya está con un pasito más y dice, bueno, ya me encanta esto de contenedores, me parece súper, súper nice, ya yo tengo desarrolladores que me pueden armar este ambiente, pero quiero un ambiente más nube privada, o sea, una plataforma completa donde yo pueda administrar mi nube, donde pueda generar y entregar recursos a mis clientes finales o dentro de mi misma organización. Entonces es donde entra VMware Cloud Foundation con Tanzu en VxRail. ¿Ok? Le damos un plus y decimos, bueno, aparte de tener todo este ambiente containerizado, le damos este plus de VMware Cloud Foundation, que básicamente es un bundle, tal cual, un bundle de opciones, también que se pueden ir construyendo en bloques, pero te da este ambiente de nube privada. ¿Ok? Te genera este dashboard general, donde tú puedes, como usuario de nube, ir generando recursos, ir entregando aplicaciones, o sea, te da el dashboard de un ambiente nube on-premise. ¿Bien? Y de nuevo, lo podemos ir armando de acuerdo al nivel que nuestra organización se encuentre. No quiero que piensen que esto es una solución enorme, que tengo que empezar desde cero con todas las aplicaciones, todos los features. No, realmente esto crece a medida que la organización crece, ¿ok? Que también es un punto importante acá. Entonces, como resumen, para ir acotando todos estos conceptos que hemos visto, que la verdad traté de resumirlos lo más posible. La idea con esto es que con esta solución de VxRail con VMware es poder generar una infraestructura sólida, ¿ok? Una infraestructura hiperconvergente, sólida, basada en VxRail, por supuesto, donde podamos tener ambientes tanto virtualizados
como containerizados en una misma infraestructura bajo un mismo concepto, ¿ok? Que en este caso vamos a administrar toda nuestra infraestructura, toda nuestra operación a través de una sola consola, que en este caso va a ser vCenter. ¿Ok? No, no es más que eso, no es nada más complicado que eso. Desde el vCenter vamos a poder administrar tanto ambientes containerizados como ambientes virtualizados. Bien, entonces aquí como acotamos esta brecha de aprender una nueva tecnología, de tener que configurar todo como por partes, sino que básicamente tienes una infraestructura ya en mano, ya armada, ya pretesteada, ¿ok? Y lo que hay que preocuparse básicamente es de construir la operación de acuerdo a cada organización, ¿ok? Entonces, esto nos da la base, por supuesto, ya con un poco más de visión a futuro, de poder ir generando este cimiento sólido y decir, bueno, mira, tengo este clúster de VxRail con VMware y Tanzu, y básicamente puedo comenzar pequeño, pero más adelante me puedo abrir o puedo tener apertura a tener una operación mucho más potente, mucho más robusta, más orientada a la nube pública, orientada a la nube híbrida, básicamente, ¿ok? Donde pueda tener esta consistencia operacional entre mis cargas de trabajo, sean las que sean, en cada una de mis nubes. Que entonces es justamente eso, entregar la base para esta consistencia operacional que se base, por supuesto, en hiperconvergencia y en la suite de VMware con Tanzu, que es lo que realmente estamos queriendo posicionar. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a abrir un ratito de preguntas en tal caso que alguno tenga alguna duda, comentario,